Pero Judas empezó así, empezó como un seguidor de Cristo. Pero luego Judas pasó a una segunda etapa en su vida. ¿Cuál fue? Pasó de ser un simple seguidor a ser un discípulo. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que un día el Señor Jesús quería seleccionar un grupo de personas, 12 personas, para estar cerca de él. Había miles de personas siguiéndole, pero el Señor Jesús quería un grupo de confianza. Y el Señor se pone a pensar, ¿a quién voy a escoger? ¿Quién va a estar entre mi grupo de confianza? Pedro, ni hablar. Pedro, ven aquí. Juan, uy, tú también, ven Juan. Jacobo, ya ven Jacobo. Mateo, ven Mateo. Andrés, por supuesto, ven Andrés. Y al final, hoy Judas, tú ven también. ¿Cómo se habrá sentido Judas en ese momento? ¿Te imaginas el tremendo honor para él? Que el Señor Jesús se ha fijado en él, de tantos miles de personas, se fijó en Judas, le invitó a estar con Cristo. Ahora siendo parte de los 12, Judas tiene tremendo privilegio. ¿Por qué? En primer lugar, ahora él puede pasar mucho más tiempo con Cristo. Antes quizás solo pasaba 1 o 2 horas al día, pero ahora, mañana, tarde, noche, desayuno, almuerzo, cena, durmiendo, parece todo el tiempo Judas Iscariote estaba con el Señor Jesús. Podía escuchar sus enseñanzas, podía mirar todos los milagros. Tremendo privilegio. Ahora era un discípulo, había subido categoría. Como en la iglesia también, ¿no es cierto? Todos empezamos llegando a la iglesia. Pero cuando estamos en la iglesia unos meses o 2 o 3 años, de repente alguien nos invita a ser parte del liderazgo de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no es cierto? Por eso le pasó a Judas. Le pasó a Judas. Y como Judas ahora era parte de los 12, fíjense, el Señor Jesús envió a Judas a las misiones. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? El Señor Jesús enviando a Judas Iscariote a las misiones. Porque él participó, ¿no es cierto? Cuando Cristo los envió de 12 en 2, les dijo, vayan, prediquen, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, anuncien el reino. Ahí estaba Judas. ¿Ya? Él salió a predicar y seguramente hizo un buen trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente habrá escuchado a Judas Iscariote predicar? La Biblia da a entender que Judas seguramente hasta sanó a personas. Era un discípulo ahora. Pero Judas llegó a ser tan especial que lo nombraron tesorero. Ahora tienes que ser alguien muy especial, ¿no es cierto?, para manejar la plata. Y el Señor Jesús un día le llama a Judas, le da la bolsa y le dice, mira Judas, tú encárgate del dinero. ¿Qué significa eso? Bueno, cada vez que alguien tiene una ofrenda para Cristo, Señor, aquí una ofrenda para ti, ¿qué decía el Señor Jesús? No me lo des a mí, dale a Judas. Y Judas, qué feliz, ¿no es cierto? Día tras día recibía estas ofrendas que llegaban para el Señor Jesús. Cuando había que gastar dinero, hablen con Judas, él tiene la plata. ¡Wow! ¡Qué tremendo nombre!, ¿cierto? Y cualquier persona mirando a Judas pensaría, aquí hay un discípulo ejemplar. ¡Qué tremendo hombre! Hombre de confianza, hombre que manejaba el dinero. Bueno, otra vez, como muchos en la iglesia, ¿no es cierto? Podemos mirarnos esta noche. Hay mucha gente de confianza aquí en la iglesia. Mirándoles a ustedes, hay mucha gente que los pastores, el Señor Jesús, ha encomendado en sus manos diferentes ministerios. Ustedes
yo también, somos personas de confianza para el Señor Jesús. Pero Judas también lo fue. Así que hay que pensar un poquito, ¿no es cierto? Porque la verdad es que a la mitad del camino algo empezó a cambiar el corazón de Judas. ¿Ya? A la mitad del camino, cuando todo parecía andar bien, algo empezó a cambiar el corazón de Judas. ¿Sabes lo que fue? Les va a sonar sorprendente, pero fue lo siguiente. Judas se empezó a decepcionar de Cristo. ¿Pueden pensar en eso? ¿Pueden imaginarlo? Judas se empezó a decepcionar. Él tenía a Cristo aquí en alto, él tenía tremendas expectativas de lo que Cristo iba a hacer. Pero algo pasó y Judas se empezó a decepcionar. ¿Por qué? Por una razón que nos afecta a todos nosotros. Y es el siguiente. Poco a poco, Judas se dio cuenta de que el mensaje de Cristo no era exactamente el mensaje que Judas pensaba que Cristo iba a enseñar. Ya había una distancia entre lo que Judas pensaba que Cristo estaba enseñando y lo que Cristo realmente estaba enseñando. ¿Me explico? Cuando Judas primero escucha a Cristo, escucha esta frase, el reino de Dios. Y le encantó a Judas eso, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para Judas el reino de Dios era la nación de Israel. Y cuando Jesús dijo, yo soy el Mesías, yo he venido para establecer el reino de Dios, ¡wow! Judas Iscariote, muy feliz, ¿no es cierto? Porque si yo soy parte del grupo de Cristo y Él establece su reino aquí en la tierra, yo voy a ser uno de los más importantes. Lo que Judas pensaba. Hasta que un día se dio cuenta, la cosa no iba a ser así. ¿Saben cuándo se dio cuenta? Está en los evangelios. Está en San Juan, capítulo 6, los versos 14 y 15. Este es el momento, me parece, cuando Judas empieza a decepcionarse con el Señor Jesús. ¿Qué leemos aquí? Juan 6, verso 14. El Señor acaba de hacer un tremendo milagro, ha alimentado a los 5,000. Miren la reacción de la gente ante este tremendo milagro, verso 14. Juan 6, verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora noten el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey ahí mismo, volvió a retirarse al monte él solo. Y Judas Iscariote vio eso. Estaba ahí, ¿cierto? Judas comió con los 5,000. Ahora, Judas era un hombre muy astuto, muy inteligente. Y Judas captó enseguida el ambiente ahí. Había un tremendo fervor. Si Cristo ha podido alimentar 5,000, al igual que Moisés alimentó a la gente en el desierto, entonces Jesús debe ser el rey de Israel. Y la multitud, 5,000 personas, decidieron, ya de una vez vamos a llevar a Cristo a Jerusalén, una revuelta contra los romanos, lo imponemos como rey y se establece el reino de Dios aquí en la tierra. Y la gente estaba súper emocionada. Y Judas estaba ahí, ya vamos, de una vez vamos a hacer que Cristo sea rey. Y para el asombro de Judas, Cristo dice, ¿sabe qué? Yo no me parece. Y el Señor despide la multitud
El Señor se va al monte y desaparece. Y Judas empieza a arrancarse la cabeza y decir: oye, este Jesús, ¿qué está haciendo? ¿No vino para establecer su reino? Y este es el momento para hacerlo. Y en vez de establecer su reino, se va al monte a orar. Se empezó a decepcionar. De repente Judas empieza a pensar: este Jesús, yo esperaba mucho de él. Pero me ha decepcionado. Y es interesante que es en ese mismo capítulo, Juan 6, que el Señor Jesús empieza a hablar de Judas Iscariote. Miren el verso 64, el mismo capítulo, Juan 6, verso 64. Miren lo que Jesús dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, hablando de los discípulos, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahí está Judas. Miren verso 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Qué interesante, ¿no? Judas se decepcionó de Cristo en primer lugar porque Cristo rehusó ser rey al estilo que Judas quería que Cristo sea rey.